Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 44ª Semana del Humanismo. Las mujeres en las ciencias, artes y humanidades. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, en especial la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, por las gestiones para esta conferencia. Esta mañana tenemos el honor de presentar al doctor Jesús Hervey Mendoza Negrete. Es doctor en filosofía con acentuaciones en estudios de la cultura por la UANL. Es profesor investigador en la licenciatura en lengua inglesa, la maestría en investigaciones humanísticas y el doctorado en educación, artes y humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Colabora como docente en la maestría en lengua y literatura y traducción en la Facultad de Idiomas de la UABJO. Es autor de la traducción de La expedición punitiva, reporte del general mayor John J. Pershing, y coautor de dos poemarios, En torno de los días y El destino en un sombrero. Ha publicado además traducciones de cuentos, poemas y ensayos, como aparecen en revistas universitarias e independientes. Actualmente es miembro del cuerpo académico de estudios humanísticos de la cultura UACH, del Sistema Nacional de Investigadores y de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Nos presenta la conferencia Rosario Castellanos y las poéticas de la traducción feminista. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos y todas ustedes. No traigo lentes, entonces no distingo muy bien, pero eso ayuda, los nervios. Agradezco a Prepa, Spari, secundaria, no veo las místico, pero ¿qué dice Prepa Spari? Si se aburren, chicos y chicas, pues saquen su teléfono y vean Instagram o Facebook en silencio, por favor. Te agradezco mucho a la facultad por permitirme este espacio, y pues lo que les voy a compartir hoy es en realidad parte de un paper, de un trabajo de investigación que he venido haciendo ya por como un año. No termino porque necesito que alguien me ayude con el francés, porque no soy francoparlante, y para terminarlo, para cerrarlo, necesito esa parte. Entonces, pues, nada más voy a platicar de lo que pasa con el idioma inglés respecto a las traducciones de Rosario Castellanos. Castellanos ha tenido pues en las últimas décadas mucho auge, se ha estudiado mucho, quizá todavía le falta, hay mucho que rescatar todavía de ella, pero como siempre, pues la traducción es como esa parte de su obra que queda fuera, que generalmente no se estudia, y pues yo aprovecho la oportunidad para llamar la atención hacia ese elemento tan relevante como los demás, que les digo ha quedado un poquito en el olvido. Hace ya como 100 años, el poeta y crítico T.S. Eliot, en un ensayo que cito todo el tiempo, que se llama La tradición del talento individual, dice que generalmente cuando queremos digamos que señalar el valor o la aportación de algún escritor o de una escritora, buscamos algo que lo haga o que la haga única, alguna característica sobresaliente. En el caso de Rosario Castellanos, pues eso es algo interesante. Quizás el rasgo sobresaliente es, como lo señaló en su momento José Emilio Pacheco, dijo que ningún escritor o escritora como Castellanos supo hacer de su vida o reflejar con su obra la doble condición de ser mujer y de ser mexicana. Entonces yo creo que esa es su mayor aportación.
donde sé, no estoy muy seguro, pero no se le emparenta mucho con escritoras como Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila o Vanessa Redondo, en las cuales hablaron ayer las compañeras. Quizás porque estas tres últimas pues sí incursionan en el ámbito de lo fantástico, mientras que Rosario Castellanos pues no es esa su propuesta, es más bien de un realismo, y pues de entre todas ellas yo creo que es la que se reconoce mucho más como poeta, claro, como narradora también, de hecho practico todos los géneros literarios, ¿no? La narración, tanto novela como cuento, la poesía, el teatro y el ensayo. Murió en el 74 y Pacheco escribe este comentario que me parece muy interesante, que es pues que señala precisamente el problema de poder descifrar qué es lo que nos está diciendo un escritor o una escritora. Dice, no supimos leerla. Está hablando de los 70, ya cuando muere, pero yo creo que, como les decía, en las últimas décadas hemos aprendido precisamente a leerla. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? En caso que no conozcan su trabajo, pues tengo unas recomendaciones que, pues como toda recomendación, está llena de limitaciones y está viciada por el gusto, pero pues estos son los trabajos que yo recomiendo. No aparecen ahí las novelas, porque soy un lector muy holgazán, la novela requiere muchos días de lectura, que realmente yo prefiero lecturas de unas cuantas horas, ¿no? Como decía holgazán. Los cuentos, pues también lectura breve, tiene un libro maravilloso que a mí me encanta, que se llama Álbum de Familia, y pueden consultar, creo que están de libre acceso en internet, estos dos cuentos, Lección de Cocina y Cabecita Blanca. Lección de Cocina es una especie de monólogo interior, podría leerse como autobiográfico. Entonces es un momento en que una mujer profesionista está en la casa tratando de cocinar y está precisamente en su cabeza pues todos estos conflictos de tener que ser una mujer tradicional a la vez que ser una profesional. Entonces es una especie de ranking, una especie de berrinche muy interesante y muy revelador, donde pues señala estas cuestiones de ser mujer y de ser rica. Cabecita Blanca es lo que muchos de ustedes conocen como Unreliable Narrator. Es una señora ya mayor que nos relata la historia de sí misma y de su familia, pero ella nos cuenta una historia mientras que nosotros sabemos que la historia es otra, porque ella no puede ver nada de lo que está pasando, precisamente porque los mecanismos opresores no la permiten ver lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces es un texto bastante interesante, de poesía, pues lo que sea, recomendaría lo que sea, pero a mí particularmente me gustan estos textos que vienen en una colección. El Fondo de Cultura Económica, creo, puede publicar o compilar toda su obra poética en una obra que se llama Poesía no eres tú. Pero bueno, en internet pueden encontrar estos tres que son quizás los más intensos, que es Kinsey Report, que es una serie de poemas como a manera de monólogos dramáticos de diferentes mujeres hablando de su vida íntima y refleja pues, precisamente todas estas condiciones de opresión. Luego Se habla de Gabriel, que es un poema en el que hace una revisión y un cuestionamiento de lo que ha significado en México, probablemente en Hispanoamérica, quizá en el mundo, la idea del supuesto instinto maternal, ¿no? Lo cuestiona de una manera bastante brillante. Y Byron 10 pues habla precisamente de los motivos para tomar esta pastilla, ¿no? Que no sé si la conozcan, espero que si la conocen no hayan tenido que ingerirla, pero habla sobre esos conflictos en los que ya nomás la medicina puede ayudarnos con problemas de ansiedad. Bienvenida. En cuanto a ensayo, tiene un libro muy bonito que se llama Mujer que sabe latín. ¿Alguien conoce el dicho completo de Mujer que sabe latín? ¿Qué edición?
ni encuentra marido, ni tiene, en fin, entonces ya imagínense la tonalidad de los textos, ¿no? Es un texto muy interesante porque la mayoría de los textos que componen el libro son revisiones, son trabajos de reseñas, de recomendaciones sobre escritoras del mundo. Entonces es una labor de recuperación de un canon de escritoras. Entonces está muy interesante. Yo les recomiendo que también están en internet, entre los textos que aparecen ahí, les recomiendo La mujer en su imagen, que está muy aguerrido, está en la participación de la mujer mexicana en la educación formal. Y el último que aparece ahí, Si poesía no eres tú, entonces ¿qué? Es como una especie de explicación de por qué ella decide dedicarse a la literatura. Dice, para no spoilearlo, les comento que así de resumidas cuentas el texto habla de cómo ella ingresó a estudiar letras en la UNAM y desistió porque dice, lo que me enseñaban a mí ahí eran fechas y clasificaciones y no es lo que yo quería aprender. Entonces deja letras y entra a filosofía. Y bueno, ya la cuestión filosófica está interesante porque posteriormente ingresa a una maestría en una de filosofía y su tesis se titula Sobre cultura femenina, es una especie de ensayo en el que señala la misoginia de un grupo de filósofos que son pues canónicos, ¿no? Entonces es muy interesante su propuesta. Esas son las recomendaciones de la obra de Castellanos, digo, viciada por mi gusto y por mis limitaciones. ¿Puedes dar la siguiente? Gracias. Esos son algunos de los trabajos que a mí me gustan mucho sobre la obra de Rosario Castellanos. El de José Pacheco, que aparece ahí al inicio, es precisamente donde dice que no supimos leerla, donde dice que hizo su obra, le dedicó su obra a la doble condición de ser mujer y ser mexicana. Los otros pues tienen temas más específicos, por ejemplo el de Alicia Ramírez tiene que ver con la maternidad en Castellanos y Gabriel Mistral. El de Elena Rivero sobre el feminismo feminista en la práctica literaria hispanoamericana, donde incluye a Castellanos. A Lilia Virginia Tubía se hace una definición de feminidad, proyecto social y discurso poético en Castellanos, también es un texto bastante completo, muy bien logrado. Y de Gloria Vergara, que se llama Mujer de Palabras, las contradicciones identitarias en la versión poética de Rosario Castellanos, también es un texto bellísimo. Al final aparece un texto que no, ahí abajo, que no es propiamente sobre Castellanos, pero que yo les recomiendo si a alguien le interesa hacer una lectura desde la teoría literaria con respecto al feminismo. Se llama Literature of Their Own, British Women Novelists from Frontier to Lesson. No veo aquí unas compañeras, pero si están en la facultad y las identifican, hay perspectivas que no son propiamente de la teoría literaria, pero que son de otras disciplinas que también nos ayudan a hacer este tipo de lectura desde el feminismo que me han recomendado a mí compañeras como Norma Luz González, y ya les puede dar recomendaciones desde la antropología, o Paula Chaparro desde la sociología, o Heidi Rivas desde la filosofía. Bueno, esta es mi recomendación desde la teoría literaria. La siguiente, por favor. Ok, vamos a meter un poquito al tema de la traducción. Espero que no sea problema si me levanto para hacer el rockstar aquí arriba. Bueno, dentro de la tradición traductológica y sobre traducción, tenemos que el concepto de equivalencia, y toda la vida hago este ejercicio, pero pues es importante que hablamos para mí. La equivalencia, o equivalence, dynamic equivalence, Eugene Aida propone el dynamic equivalence como la contraposición al form de equivalence, que sería cuando se traduce de manera muy literal. Entonces dice Eugene Aida que la salida para encontrar una traducción que realmente sea bien lograda, pues es este concepto, ¿no? Y que es un concepto, como pueden leer desde los 60s, que pues fue como que el boom de los 70s y sigue hasta nuestros días. Seguimos evaluando una traducción en términos de equivalencia. Entonces, la manera en que lo define Eugene es así como el equivalente más próximo y natural. Se fijan que está marcada la palabra natural porque
hay un cuestionamiento sobre qué es natural, ¿no? Dice, the closest natural equivalent to the source language message. Dice, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? So this type of definition contains three essential terms. One, equivalent, which points toward the source language message, o sea, desde el idioma del cual, o del texto que queremos traducir, el idioma donde queremos traducir. En segundo lugar está, dice, natural, which points toward the receptor language. And three, closest, or the closest, más cercana, which binds the two orientations together on the basis of the highest degree of approximation. Entonces, esta definición, como les decía, ha sido como el concepto que ha dominado la teoría de la traducción, la manera, la práctica de la traducción, sobre todo lo más importante, la práctica de la traducción desde esa época. Entonces estamos hablando de prácticamente medio siglo, ¿no? Bueno, siguiente por favor. Bueno, en un texto que para mí me resulta fundamental para entender qué pasa con la traducción, sobre todo con qué está bien y qué está mal traducir, Gideon Turley nos habla de las normas y su función en la traducción. Aquí algunos de los compañeros y las compañeras ya conocen el texto, y nos dice que la traducción se rige por normas, y lo contrapone, por ejemplo, a idiosincrasias que tienen que ver con puntos de vista personales, y lo contrapone también a las reglas, que las reglas son mucho más estrictas. Entonces él dice que en realidad lo que rige la traducción son normas que están en la mitad entre las idiosincrasias y las reglas, están en la mitad. Entonces, esta aclaración que hace Gideon Turley me suena, a mí me parece fundamental, porque luego vemos traducciones y decimos, es mala o está muy mal hecha. Pero fíjense lo que dice. It is not all that rare to find side by side in society three types of competing norms. O sea, en un mismo lugar, en una misma época, puede haber como tres tipos de normas que están ahí conviviendo. Dice, each having its own followers and a position of its own in the culture at large. The ones that dominate the center of the system and hence direct translational behavior, the so-called mainstream, o sea, como las oficiales, digamos, y como las que tienen más poder, alongside the remnants of previous set of norms, que a mí me gusta mucho hacer el ejemplo de las normas que regían en la cinematografía, en los doblajes sobre todo, ¿no? Que lo menciono hasta el cansancio, que son normas que ya han desaparecido, pero que los que tuvimos la buena o mala suerte de crecer, por ejemplo, en los 80s o 90s, pues nos tocaron programas de televisión y caricaturas dobladas de manera espantosa, ¿no? Donde nos decían que iban a comer mantecado, y yo, pues, ¿qué es eso de mantecado? Nunca había entendido que era ice cream. Entonces, ese tipo de lenguaje era normativo en esa época, ha ido quedando atrás, afortunadamente, para mi gusto, ¿no? Entonces, esas son las previous set of norms. Y tenemos luego otra que es de mis favoritas, tiene que ver con la censura. Durante todas esas dos décadas, no sé si tuvieron la oportunidad de ver películas dobladas o incluso subtituladas de aquella época, todo el lenguaje soez era censurado. Entonces la gente tendría a pensar que en las películas gringas siempre se hablaba muy decente y que las mexicanas eran muy vulgares porque son palabrotas. En realidad había palabrotas también en los programas, en los shows estadounidenses, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que Turley llama new ones. Hay unas especies de normas que son como vanguardistas, que intentan proponer nuevas formas de hacerlo, que ahí andan y que, pues, como bien señala, así como las viejitas y las nuevas, pues tienen quizá menos gente, no han logrado posicionarse por cuestiones de poder como las oficiales, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque, les digo, a veces cuando juzgamos una traducción como incorrecta o como rara, pues puede ser porque está siguiendo una normatividad que no es la mainstream en ese lugar o en ese momento, ¿no? Siguiente, por favor. Para mostrarles esta cuestión de mainstream, de la equivalencia como el término o el concepto dominante de la traducción en pues, Occidente, quiero mostrarles estos dos estrofitas, una en inglés y otra en español, para que pues, ustedes juzguen si hay equivalencia y si es mainstream.
primer texto dice: If I shouldn't be alive when the robins come, give the one in red cravat a memorial crumb. Tenemos la versión en español que dice: si no estuviese viva, si la comparamos con el texto original, parece que hay un cierto nivel muy satisfactorio de equivalencia. Pero luego dice: cuando la primavera se anunciara, si se fijan, desaparece el elemento del robin y agrega un elemento que no está en el original, que tiene que ver con la primavera. La primavera no está en el original, pero a quien traduce se le antoja que esa palabra suena bonita ahí. Y luego dice: darle a aquel petirrojo para así recuperar el petirrojo, pero, se fijan, sacrifica la imagen del red cravat, que es como una corbatita, ¿no? Como que tiene una manchita así el petirrojo, y decide que no le gusta, no parece. Dice Memorial Crumb, dice: como recuerdo mío, una migaja. En el original, en el texto en inglés, se fijan, ese Memorial Crumb aparece como implícita la idea de que, de mi parte, ¿no? Como para que me recuerde a mí, no es un Memorial Crumb. Y en la versión en español hay un énfasis en recuerdo mío. La migaja, que están los dos, pero el recuerdo mío es como un énfasis que quizás no caiga en una falta tan grave como la primavera o la omisión del red cravat, pero pues está ahí un énfasis que no está olvidado. Sí. Perdón porque llegué un poquito tarde, no sé, por estoy atrasada. En este caso estamos hablando de, o sea, tú estás diciendo que esa traducción es un equivalente o el mainstream. Qué bueno que lo preguntas, porque ya me iba a seguir sin aclarar eso. De acuerdo a la noción de equivalencia que vimos ahorita, ¿es equivalente esta versión? No es equivalente. Por lo tanto, si consideramos que la equivalencia es el concepto mainstream, pues tampoco es mainstream, es una manera de traducir un poquito alejada de las normas oficiales, ¿no? Las normas mainstream, que yo me atrevería a decir todavía en México prevalecen. Adelante, por favor. Ok. Hace unos años, el compañero Iván Rodríguez presente y yo tuvimos la suerte de ir al Encuentro Internacional de Traductores Literarios en la Ciudad de México, y llevamos un ejercicio, hablamos sobre la formación de traductores y traductoras, y un ejercicio sobre la traducción indirecta de un poema de David Harper, un poema chino, que en realidad el ejercicio de traducirlo desde el inglés. Entonces veíamos todas las versiones que había o las posibilidades de traducirlo, reescribirlo en español. Y muy interesante porque la comunidad traductológica fue en el Colegio de México, o en el colegio, ¿no? El Colmex. Hubo una reacción bastante adversa, por decirlo de alguna manera, en la que, oye, pero es peligroso decirles que hay tanta libertad, no sé qué cuestiones. Bueno, a pesar de que procuro, con mi función de docente, voy a usar la palabra inculcar una manera de traducir mainstream, me gusta promover también, creo que es sano promover otras maneras de traducir. Una de ellas es precisamente la traducción feminista, que es, como les digo, la traducción generalmente, por ser una disciplina tan joven, no es algo que llega tanto a la academia, ¿no? Nomás los programas muy específicos de traducción la tratan, y los demás, por ejemplo, revistas o libros de literatura, pocas veces incluyen capítulos sobre traducción. Entonces ha sido necesario abrir espacios específicos para traducción. Esta revista, que es como de las más chidas de Hispanoamérica, que se llama Mutatis Mutandis, revista norteamericana, creo que tiene sede en Colombia. En el 2020 sacan dos números muy interesantes. El primero se llama Hacia una traductología feminista transnacional, y luego sacan lo que se llama Mujeres y traducción en América Latina y el Caribe, donde muestran precisamente estas posturas que se reconocen como traducción feminista. Por cierto, es interesante que les recomiende leer Mutatis Mutandis cuando me han rechazado trabajos por 3 ocasiones, y seguramente me van a seguir rechazando, pero seguiré intentando. Bueno, en una de estas revistas, ¿le puedo dar la siguiente, por favor? Gracias. Fonseca, de las editoras de ese número, del primer número, dice que la traducción feminista, nos explica, inició
con el espíritu pionero de la teoría desarrollada por la escuela canadiense, luego siguió con la Escuela Europea de Estudios de Traducción Feminista, y de ahí ha ido poco a poco cundiendo hacia espacios de América Latina y otras geografías. La pregunta es, ¿qué tanto ha llegado a México? Pues prácticamente nada, no hemos visto mucho de estas perspectivas acá, aunque, como vamos a ver, quizás sí haya intentos, pero que no han sido entendidos de esta forma. Una manera de entender la traducción feminista, según la definición de Olga Castro, de 2018, dice que es una corriente de trabajo y de pensamiento que defiende la incorporación de la ideología feminista a la traducción por la necesidad de articular nuevas vías de expresión para desmantelar la carga patriarcal del lenguaje y de la sociedad. Como ven, es muy consistente con las propuestas feministas que no, digamos, aunque no han contemplado la traducción simplemente y la traductología se han incorporado al movimiento, ¿no? Es bastante consistente con otras manifestaciones menos específicas del feminismo. Adelante, por favor. Gracias. Voy a ceñirme yo a la escuela de traducción feminista canadiense, porque son los pioneras para empezar, y son quienes tienen un trabajo más visible. Quizás se deba a que sea un país con fuerza, un país no pobre como otros, probablemente por eso ha tenido más, es más visible. Eso es la visibilidad, es un aspecto muy importante de la traducción. Nótese, por ejemplo, que ahora ya es visible, cuando se publica un libro traducido, ya es visible que uno traduce, antes era invisible, a veces ni siquiera aparecía en el libro. Bueno, el movimiento surge desde Quebec, y aquí anoto nada más 3 de las principales representantes, porque hay muchas más evidentemente. Tenemos a Laura Chamberlain, a Bárbara Godard y a Louise von Flotow. Los recomiendo mucho si les interesa leerlas. Googlean en Google Scholar y van a encontrar trabajos bastante interesantes de ellas. Y yo voy a, aparte de seguirme a las feministas canadienses, voy a poner especial atención al trabajo de Louise von Flotow, porque hace una especie de resumen de lo que han hecho estas traductoras y traductólogas. Para quien no le queda bien claro, traductor o traductora es quien se dedica a la práctica, a tomar textos de un idioma y ponerlos en otro. La traductología, en cambio, es el estudio de lo que ocurre cuando se traduce la teoría, la crítica y pues otras perspectivas, ¿no? Como la historia. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ya realmente no es traducción, es traductología. Adelante, por favor. Ok. Vamos a ver las estrategias que se han usado en la traducción feminista, aclaro, específicamente desde la escuela canadiense. No he explorado lo suficiente la europea como para decir si realmente hay paralelismos. Esta es la que le he dedicado más tiempo, entonces los presento. El objetivo en realidad, según von Flotow, dice ahí, se refiere a la traductora, dice make her work visible, sus objetivos. Discuss the creative process she is engaged in, include with and challenge the writers she translates. Algunos de los ejemplos que aclaran este tipo de estas estrategias es, por ejemplo, cuando en el autor, por ejemplo, en el caso que sea un autor hombre con H y con B, que sea un hombre que tenga alguna visión misógina o patriarcal, se encargan de exponerlo todavía más en la traducción, ¿no? de que sea más claro su visión, o por el contrario, corregir el texto. Un caso que me gusta como ejemplo es cuando el caso de Alfonso Reyes, que escribió una cartilla moral que dice: el hombre debe ser educado para el bien. De una manera, desde esta perspectiva, sería decir humanity must be educated, en lugar de decir men. Es una manera correctiva, ¿no? Desde esta perspectiva. Puede ser correctiva o puede ser de manera, con intenciones de evidenciar esa misoginia, ese
esa visión. Entonces, las estrategias que habla Monflatheu en este texto, si lo buscan, les digo, es lo primero que va a aparecer de ahí, este texto que habla de las 3 estrategias. La primera le llama supplementing, que es, en español, yo creo que es la que conocemos como compensación. ¿Alguien se acuerda qué es compensación en traducción? ¿Qué es eso? Sí, es cuando, en términos un poquito más claros, no que Alzheimer ha sido claro, más técnicos quizá, es cuando en un pasaje tenemos una pérdida por las diferencias lingüísticas, ya no hay manera de traducir esto, pero entonces algún rasgo, digamos, sociolingüístico, algún rasgo cultural que se pierde, lo podemos recuperar en otra parte del pasaje. Entonces estamos compensando una pérdida con una ganancia, entonces se balancea, ¿no? Si se fijan, esta estrategia no es evidentemente o necesariamente un ejercicio político como el feminismo. Lo hacemos sin tener esta visión. La diferencia es que cuando estos autores lo hacen de manera visiblemente política. La segunda estrategia, que es de mis favoritas, es prefacing and footnoting, que volvemos a que escribir prefacios, es decir, esta traducción la hice siguiendo que expliquen lo que hicieron, pues tampoco es visiblemente una estrategia feminista. Lo que hacen estas traductoras, cuando comentan su traducción, es precisamente subrayar su postura política en el prefacio, ¿no? Igual los notas al pie también hacen, es un espacio, ¿no? para explicar su postura. La tercera sí está un poquito más interesante, que es la entiendo como hijacking, una especie de secuestro en la que hay quien escribe secuestra el texto y reescribe, ya no con vistas a decir, aquí dice como dice Roberto, dice casi lo mismo, ¿no? Y dice, lo cambié, o sea, lo cambio a propósito para exponer al lector o para subrayar la postura de la autora, cuando son autoras. Bueno, las 3 estrategias, ¿me puedes dar adelante, por favor? Aquí hay un resumen que no sé si alcancen a leer, pero se lo leo fácilmente. Dice, en el supplementing, bueno, compensación como la expliqué, dice, la traductora compensa las diferencias entre idiomas y sistemas culturales. Bueno, se parece a lo que dije. Prefacing and footnoting, espero que no sea muy diferente lo que dije, dice, permiten a quien traduce enfatizar su presencia. Acuérdense que hablamos de la visibilidad de quien traduce, ¿no? Enfatizar su presencia y, aquí una cita dice, explicar cuáles son las intenciones políticas de la traducción, justificar las intervenciones sobre el texto, transmitir todas sus extrañezas del texto y explicitar los múltiples significados que podrían perderse en la traducción, optando en este caso por una visibilidad obvia de la persona que traduce, de Olga Castro. Entonces, para visibilizar la participación o la coautoría, porque las feministas ven la traducción como un ejercicio de coautoría, entonces es para evidenciarla y para evidenciar cuando hubo ajustes, cuáles fueron y por qué. Luego dice, esta estrategia, dice Monflatheu, enfatiza la interferencia de quien traduce, ya que contextualiza, interpreta y discute la traducción y el proceso, convirtiéndose así en una herramienta educativa con soporte teórico y académico dirigido a un público específico, es decir, que está interesado en cuestiones feministas. Bueno. Finalmente, la tercera estrategia es hijacking. Dice, consiste en una especie de operación correctiva que permite a quien traduce llevar a cabo una feminización deliberada del texto meta. Así, al secuestrar el texto, se lo apropia y se da constancia de la intención política que yace detrás. Adelante, por favor. Ok.
Este paréntesis que presenta Guillaume Floton me parece bastante interesante, ahorita vamos a volver a él, porque es una especie de justificación. Dice, feminist translationistas direct spin-off from the experimental work by Kimball. Dice, it is a phenomenon, aquí lo importante, intimately connected to a specific writing practice in a specific ideological and cultural environment, the result of a specific social conjuncture. O sea, no dicen, esta es la manera correcta de traducir, sino que dicen, este es producto de una coyuntura histórica, es un gesto político en un contexto específico. Y creo que eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Y dice, aparte que dice, it has appropriated and adapted many of the techniques and theories that underlie the writing it translates. Entonces dice, está hablando de toda una teoría previa que existe de esto y lo está aplicando acá. Aparte de que muchos de los ejercicios que hacen realmente ya lo han hecho, ese tipo de secuestros han sido llevados a cabo por traductores hombres con una visión evidentemente machista, pero nadie se había dado cuenta, ¿no? Adelante, por favor, se me está agotando el tiempo. Ok, Castellanos, como traductora, escribe en el 69 este librito en la izquierda, que se llama Materia Memorable, en el 69, y en este libro incluye, es poesía propia, pero hay un apartado que se llama Versiones, en el cual presenta sus traducciones de Emily Dickinson, de Paul Claudel y de St. John Peirce. Claudel y Peirce son del francés, les digo que es la parte que me falta. De Emily Dickinson solamente incluye 9 poemas, su selección pues es personal, no obedece a ningún otro criterio. Y aparece también, pues, les decía, les recomendaba el libro Poesía no eres tú del 72 y ya va en la cuarta reimpresión del 2017, lo cual es mucho gusto saber que la gente está comprando y leyendo a Rosero Castellanos. ¿Le puedes dar la siguiente o no? Ok. Vamos a ver, este ejemplo que les había puesto del poema era precisamente una traducción de Castellanos. Fíjense cómo hablábamos del Robbins que desaparece y lo intercambia por primavera, la omisión del Red Cravat. Según esto, fíjense cómo ese I, esa interjección, no está en el original. But if I couldn't thank you, being fast asleep, pero Castellanos dice, yo sí quiero ponerle I, me gusta. Si porque duermo I tan profundamente no puedo dar las gracias, no está, pero ella decidió incluirlo. En la parte final, los dos últimas líneas me parece uno de los ejercicios más interesantes de secuestro poético. Dice, si te puedo agradecer, dice, you will know I'm trying with my granite lip, ¿no? La imagen, intento agradecerlo with my granite lip. Castellanos se queda con la imagen y dice, no, voy a tocar esta imagen, y la cambio por esto, saber que entre mis labios de granito quedaron detenidas las palabras. Se ve que es una imagen diferente, pero es una imagen altamente poética, una imagen bellísimamente lograda. Entonces, hay un saqueo, pero con fines poéticos. ¿Sí? Bueno, como me queda menos tiempo, voy a leerles bien rápido unas cuestiones. A manera de resumen, les digo, esto es parte de un paper y vale lectura, si se aburren, perdón. Se queda claro que las aportaciones de Castellanos como traductora no son parte de un movimiento como el de las traductoras y traductoras canadienses, no forma parte del movimiento, les digo. Sin embargo, sí es posible leer las contribuciones en materia de traducción de la mexicana bajo la lente de las estrategias de las canadienses. O sea, podemos entender lo que hizo si vemos desde el punto de vista de la Escuela de Quebec. Bueno, la suplementación o compensación, se dijo, se entiende como un procedimiento mediante el cual se intenta subsanar las incompatibilidades entre lenguas y entre sistemas culturales. Suplantar, entonces, puede entenderse como una forma de intervención que se opera en el proceso de transferencia. Quien traduce decide dar un giro textual en una dirección determinada cuando hay otras opciones más próximas al sentido y a la forma. Es decir, es consciente de que está haciendo cambios cuando se pudieron evitar. Entonces, al traducir, Castellanos extrae la poesía que hay en los originales y la vierte en nuevos poemas. Hasta el tamaño es muy diferente, ¿no? Este ejercicio de reproducción, de reescritura, es una especie de transustanciación en la que la sustancia poética de un texto aparece en otro texto distinto. Pero aclaremos, Castellanos traduce, no imita, como hizo Lobo.
No intento escribir poemas propios a partir de poemas en otros idiomas, en ningún momento dice son míos, son traducciones. Sí hay una apropiación, pero sus textos son traducciones. La estrategia fue ejecutada por la mexicana sobre todo en términos de omisiones y adiciones o intercambios de una imagen o construcción poética por otra distinta. Va una especie de listado de las apropiaciones, ¿no? De estos cambios. Dice, en el primer poema, lo traigo aquí, va así rápido, el primer poema, encontramos que Castellanos opta por escribir en minúscula el término en plural santos, que dice saints en mayúscula, ya decía, no, vamos a ponerlo en minúscula, que es un gesto interesante ahí en términos religiosos, ¿no? Luego, en el tercer verso del primer poema, Castellanos añade la palabra decrepitud, que en ningún lugar aparece, aparece muy velado y forzadamente lo encontramos en el original, pero Castellanos lo añade. En el segundo poema hay un cambio y una adición. Cambia la noción de Frankfurt Berries por bodegas del Rin, que no es lo mismo. Se parece a mucha distancia, ¿no? El intercambio funciona ya que en ambos casos tenemos imágenes metonímicas que evocan lo mismo. La adición podemos localizarla en donde Dickinson hace referencia a los santos, mientras que en Castellanos añade un personaje de la misma esfera. En vez de santos dice Señor, que no había necesidad, fíjense, puedes decir santos, pero dice no, mejor le pongo Señor. En el tercer poema, Dickinson hace referencia a la llegada de los petígrafos, que fue ese, ¿no? que ya creo que quedó bastante claro. Voy al siguiente. Ahí les van a la lista más resumida. Adiciones. Castellanos agrega la frase lo sabe todo en el octavo poema. Omisiones. En el cuarto poema, Castellanos omite We are the birds. En la cuarta estrofa del séptimo poema desaparece. Este poema es el de If I couldn't stop, ¿cómo se llama? If I couldn't stop for death, because I couldn't stop for death, he can't stop for me. Omite una estrofa completa. Bueno. Intercambios. Dice, la versión en el poema 5, la versión de Dickinson es de 2 estrofas, la versión de Castellanos de una sola. El segundo verso dice, It yet remains to be seen, mientras que Castellanos cambia en la primera persona y dice, y yo permanecí para mirar, en vez de usarlo en pasivo. 3. En el sexto verso, Castellanos cambia as this that twice befell y lo pone como la doble llave de mi encierro. Y bueno, son otros casos más, ¿cómo? Bien diferente, totalmente, ¿no? Ok, va. Uno de los objetivos que ha perseguido la traducción feminista ha sido hacer visible el trabajo de las traductoras. Al incluir las versiones de Dickinson, de John Percy, de Claudel, como parte de su obra creativa, o sea, no aparece como traducciones solas, aparece como parte de su obra creativa, de su poemario. Al hacerlo, dichas versiones ponen de manifiesto la participación de la autora en el proceso creativo. La autora es quien recrea los poemas. O sea, pensémoslo así. Cuando se publican traducciones de algún autor o autora por separado, el énfasis y la atención recae en los autores o autoras, no en quien traduce. Aunque las palabras que estamos leyendo en esas traducciones hayan sido reescritas por quien tradujo, se crea esta especie de ilusión de que se lee a quien creó la obra original. O sea, pregúntenle a la gente que esté leyendo Harry Potter, por decir algo, que se ha leído Harry Potter, y si lo leyeron en español, va a decir, sí, leí Harry Potter. No les dice, no, leí una traducción. En realidad, la gente cree que está leyendo a la autora, cuando a quien está leyendo es la traductora, o traductor. Pero, al poner el texto, las traducciones, dentro de mi obra propia, como hizo Castellanos, no dejamos de o sea, no podemos perder de vista que estamos leyendo Castellanos. Entonces, es una manera de visibilizar a quien traduce, ¿no? Dice, en nuestra lectura de versiones del libro donde incluye estos poemas, dice, asumimos que estamos leyendo a Dickinson, a Peirce y a Claudel. Sin embargo, tenemos la clara certeza de que las traducciones, la escritura, no es sin obra de Castellanos. Okay. Segundo conflicto, hijacking, el secuestro, hace referencia a este tipo de correcciones, ¿no? Ya lo discutimos. Pero otra autora, Lodvinier Harwood, extiende la definición. Dice,
By making the feminine seen and heard in her translation, the translator deliberately contravenes conventional translation practice of being see-through and silent. Entonces, si vemos desde esta perspectiva, como una puesta en práctica de una estrategia mediante la cual se interpreta se intercambia una actitud silenciosa e invisible, como siempre hacemos los traductores, por un énfasis en la presencia de quien traduce, entonces incluir estas traducciones dentro de su obra poética constituye una especie de secuestro en sentido conflictual. Por otra parte, el secuestro se entiende como una forma de apropiación, y lo que Castellanos hace en versiones difícilmente se entiende de otra manera. Sacar de contexto las obras que traduce para incorporarlas al contexto de su propia obra, pues es prácticamente un secuestro, ¿no? ¿Podemos ir al siguiente? Gracias, todavía más rápido. Este librito incluye un ensayo genial que, bueno, la mitad me encanta, otra mitad ni siquiera me acuerdo qué dice porque no me es tan relevante, porque es donde Castellanos, ya ven que les decía que había footnoting and prefacing como una estrategia. Bueno, en materia memorable el poemario no viene ni un prefacio ni vienen notas al pie, pero en este libro, Mujer que sabe latín, incluye este ensayo que se llama Traduciendo Claudel, y en menos de 2 páginas nos explica lo que está haciendo. Y bueno, le puedes dar la siguiente para que vean lo que dice así directamente. Dice: traducir podría ser en sus resultados finales y en sus últimas consecuencias lo que los italianos plasmaron en un refrán tradicional. Dice, pero en su intención primera es otra cosa. No traiciona sino el siervo, y no se traiciona sino a quien se obedece, a quien se está sometido. Y aquí dice bellamente: y el traductor, la traductora, es un súbdito ambicioso que aspira fundamentalmente a usurpar, ¿no? Esta palabra clave de usurpar, que se conecta muy bien con el secuestro. Entonces, ser durante un breve momento la encarnación del otro, admirar la distancia, intentar disfrazarse usando sus investiduras, duplicar sus gestos, sus entonaciones. Entonces, y penetrar en la intimidad en la que el otro no es más que una criatura atormentada por sus fantasmas, perseguida por sus demonios, obsesionada por algunas figuras, por algunas asociaciones de palabras, por algunas urgencias. Siguiente, por favor. Y aquí dice, fíjense, esto también es muy interesante. Traducir es también dar a las etapas de sequedad una apariencia laboriosa y fecunda. O sea, lo que dice Castellanos, un escritor o una escritora, cuando tiene el blog, ¿no? Que ya es que no me sale nada, dice Castellanos, lo que hacen muchos y muchas escritores y escritoras es ponerse a traducir y crear la ilusión de que están creando. Entonces, nuevamente, esta visión, esta manera de entender la traducción como un proceso creativo es propia de lo que plantean las feministas canadienses, ¿no? Con la traducción como un ejercicio de coautoría o recreativo. Entonces dice, al traducir se elige aquello que alguien más dijo y que nosotros no hemos sido capaces de decir, aquello que hubiéramos querido haber descubierto, formulado o inventado, aquello que corresponde con bastante exactitud a las exigencias de nuestro temperamento, a las orientaciones de nuestro trabajo. Bueno, evidentemente Castellanos pues no traducía no por cobrar, ¿no? Sino por gusto. Si se le vendieron los libros, pues que pagan, ¿no? Pero no es como los que tenemos que cobrarlo porque pues, no va a agradar el trabajo. Bueno, para no colgarlo más, lo puedes dar más adelante. Aquí hay una observación de una scholar, una investigadora también muy intensa, donde dice, vamos a ver qué es lo que están haciendo las traductoras feministas. Vamos a situarlas y entenderlas. Ya lo dijo Monflato, pero es importante, para mí es importante ver esta como que la otra parte, ¿no? Dice, feminist translation can only come, and indeed has come, from the communities that are ready to accept or absorb the emerging women's culture and which share or sympathize with the same values and political interests. O sea, ¿por qué en México no hemos sido partidarios de este movimiento? Pues probablemente porque no estamos listos para arriesgarnos a ese tipo de trabajos, ¿no? So regarding their job, they are not absolutely more noble
or more justifiable than the patriarchal translations and notions that they are trying to deconstruct. O sea, dice, no es que sean mejores que esos que están atacando, que están haciendo lo mismo. The double standards on which some of the feminist translators here discussed base their comments and theoretical statements can actually undermine their most sound and liberating insights, as they sometimes seem to repeat the same essential strategies and conceptions they explicitly reject. Entonces, lo que nos quiere decir Arroyo es que no es que esta sea una manera correcta o idónea de traducir, simplemente es un gesto político que surge en un contexto y que tiene una función. ¿Sí me explico? No es que ahora tenemos que traducir así, sino vamos a hacer esto para que se entienda todo lo que está pasando atrás, ¿no? ¿Le das otra más? ¿Tenía alguna conclusión? Si los leo cerca. Bueno, nadie me dijo que no. Ok, entonces. En términos de traducción, la aportación de castellanos no es cuantitativa, muy poca, y tampoco lo es en el sentido de haber dado a conocer autores hasta el momento desconocidos o poco accesibles. Ya había muchas, por ejemplo, Dickinson ya había muchas versiones, incluso de poetas mujeres. Y su trabajo, castellanos como traductora, recayó en hacer visible la traducción, o sea, en llamar la atención hacia el proceso creativo de la labor. Y es precisamente en esa dirección que su obra como traductora se vincula con su obra creativa y con movimientos como el de las traductoras y traductólogas canadienses. Las transgresiones a los textos que traduce y la escritura de un paratexto, de un ensayo, donde admite los motivos para dichas transgresiones, son maneras de hacer visible el trabajo literario de las mujeres en un momento en que su participación era mucho menor y poco visible. Con ello, entonces, contribuyó a hacer visible tanto la participación de las mujeres en la cultura como la importancia de las traductoras y los traductores también en la literatura. Muchas gracias. Lamentablemente. Open it, teacher. Yeah, open it. Leo, te lo muestro. Yo creo que algunos de mis contemporáneos no entienden bien el contexto. Sí, ¿alguien me puede explicar, por favor, para mis contemporáneos? Actually, I don't. ¿Ya ves? ¿Los puedes explicar? Ok, es una tendencia que se está haciendo común entre las personas jóvenes. Bueno, no solo entre los jóvenes, obviamente. El lanzar un muñeco de Dr. Simi a los artistas, a los performers, a los profesores, incluso cuando son personas que admiras, normalmente también se va acompañado de un cierto grado de personalización al muñequito. Lamentablemente no pudimos encontrar ningún Dr. Simi. Están en desabasto al parecer. Pero bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia, no sin antes agradecer de nueva cuenta la confianza de nuestro conferencista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua para nuestro conferencista y cito: Universidad Autónoma de Chihuahua. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorga la presente constancia al Dr. Jesús Hervey Mendoza Negrete por haber impartido la conferencia Rosario Castellanos y las poéticas de la traducción feminista dentro del marco de actividades de la 44ª Semana del Humanismo, las mujeres en las ciencias, las artes y humanidades.
de la Facultad de Filosofía y Letras, llevada a cabo del 3 al 7 de octubre de 2022. La cultura como guía, la humanidad como destino. Asimismo, tenemos la presentación de la doctora Dimitrova, no se les va a ocurrir perderse. Pero aquí va a ser o dónde, porque ¿Qué bueno? ¿Saben dónde va a ser? o sea, Debería ser aquí, pero no sé si. Cineclub. ¿Cineclub? Pero igual si es demasiado, vamos a cambiar aquí. Ah, bueno. es que ahorita fuimos al Cineclub, nos fuimos como 10 minutos hasta que te vimos ahí por el internet. sí, es así que finalizamos esta conferencia de la 44ª Semana del Humanismo. Por favor, sigan en redes las páginas oficiales de la Facultad de Filosofía y Letras para consultar el programa oficial de esta Semana del Humanismo y nos acompañen en más eventos. Muchas gracias.